Buenas noches. Yo quiero agradecer al IEP y en particular a Pablo Sandoval por plantearme este reto de dialogar con Carlos Iván. Esta ha sido una semana en la que he leído a Carlos Iván de distintas maneras y ha sido muy interesante volverme a encontrar con él. Me han pedido, cuando me invitaron, que reflexionara sobre qué significaba Carlos Iván para la política hoy y qué significaba Carlos Iván para la política en mi generación. Y ha sido, en fin, intentaré reflexionar con ustedes. Él ha sido una persona muy presente en mi vida y ha conocido mi militancia. Y hoy día ha sido para mí interesante leer su militancia, así que he encontrado puntos de encuentro y de distancia también, ¿no? Creo que para recordar a Carlos Iván en su significado político, también como han hecho José Carlos y Pablo, quiero recordar cosas que él mismo ha dicho. El año 2009 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos premió a Carlos Iván. Cuando le entregaron el premio, Carlos Iván dijo que ese era el premio más importante que había recibido en su vida, agradeció a la coordinadora y quiso rendir un homenaje a todas las personas que se identifiquen con cualquiera que haya vivido una violación a sus derechos humanos, sea quien fuera, civil, militar, hombre, mujer, niño o niña. Pero hay que recordar que en el Perú quienes normalmente fueron víctimas fueron quechuas y shipibos. Y usa un poema de Celaya, un poema que el año pasado están por acá Carlos Alberto Adriancén y Gabriela y Adriana. Leímos para recordar a Carlos Iván. No lo voy a leer entero porque no podría, pero en uno de los versos dice: porque vivimos a golpes, porque apenas nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando fondo. Creo que el cantar de Carlos Iván no fue un adorno, no para la sociedad peruana y tampoco lo fue para la izquierda peruana. Conversando con la China Muñoz, recordábamos a Carlos Iván y creo que lo más importante era recordarlo como alguien incómodo. Sus textos y lo que él intentó ser no fue intentar ser alguien cómodo, sino trató de ser alguien incómodo. Su quehacer intelectual en las ciencias sociales y también como un intelectual de izquierda siempre reflejó su compromiso con una acción política. Entonces creo que para entender la dimensión política de Carlos Iván es interesante entender en esta división entre la política y lo político, cuando la política suele ser el espacio de debate permanente y que solemos estar viendo en la opinión pública, y lo político es lo que suele irrumpir y que suele no estar, y que es un poco lo que contaba también Pablo. Carlos Iván logró entender ambas dimensiones y su interdependencia, ¿no? Y era para él como antropólogo, y creo que también como su apuesta permanente, era entender ambas y hacernos, a quienes lo conocimos, entenderlas de manera interdependiente y no separada. A mitad de los 80, y espero que Sinesio no se moleste, creo que para entender la militancia de Carlos Iván es importante entenderla vinculada a los zorros. Él formó parte de este colectivo, y a mitad de los 80 los zorros intentan llevar, creo, a la izquierda a un debate que creo que fue fundamental, pero que no lograron al final que la conclusión fuese victoriosa. Un debate hacia cómo asumir la democracia sin perder la radicalidad. Y una de las cosas que escriben es un socialismo que signifique la realización plena de la democracia y de la construcción de la nación, como correctamente señala José Carlos, un marxismo nacional, ¿no? O como era un cholocomunismo, me decías tú. La convergencia de la moral y la política. En síntesis, una revolución integral que conquiste el pan y la belleza, que abarque todas las manifestaciones de la vida y que abra paso a la sociedad plural, creadora, en movimiento constante hacia el futuro. Esto planteado en una sociedad donde la mayoría de peruanos anhelan vivir felices todas las patrias.
Creo que a lo largo de sus artículos en el diario de Marca y en el Caballo Rojo, que he tratado de leer, los que han seleccionado entre Pablo y Virginia también, hay un intento constante de llamar la atención de Carlos Iván. Creo que él se dirigía a la izquierda, pero se dirigía también, intentaba saltar a un público mucho mayor y todo el tiempo interpelando e intentando que esta izquierda lograra romper un sectarismo, lograra construir o constituirse en un proyecto que intente realmente lograr que esta hegemonía cultural o este avance en una construcción de una cultura política llegara realmente a ser una hegemonía electoral también. Y hay una parte interesante de un artículo de Carlos Iván en el que se nota que está ya cargado, pero en realidad lo fui leyendo y era artículo tras artículo y todo el tiempo era no logramos la unidad, no logramos la unidad, no logramos la unidad. Algunos artículos los iba leyendo y decía, pucha, que podría publicarlos mañana en la red de Tierra y Libertad y a ver si creen que es mío. Pero en todo caso, decía Carlos Iván, al centro, entre la lucha corporativa y el combate ideológico, una enorme tierra de nadie. El campo estrictamente político. La lucha por la hegemonía, por construir un proyecto nacional, plural, es decir, una alternativa de poder. Se trata entonces de una izquierda sin proyecto y con poca vocación de poder. Probablemente, como dice José Carlos, eso fue de los artículos en los cuales lo esperaron subrayado y con problemas luego en el partido, pero creo que fue importante su presencia en este diario, en intentar relatar qué cosa es lo que estaba ocurriendo en ese momento en el Perú. Y además es interesante cómo él va contando esto y después aparece Sendero. En el mismo momento en el que comienza esta izquierda, que esta izquierda está en un momento en el que podía conquistar el electorado y que era una alternativa electoral interesante, en el 81 aparece Sendero. Y una de las cosas que me parece muy importante de lo que creo que es la acción política constante de Carlos Iván, porque fue militante hasta un momento de un partido político, pero creo que fue militante siempre de una apuesta de izquierda, de una apuesta de transformación, pero para ser militante de una apuesta así era importante comprender, y creo que Carlos Iván intentó comprender. Y una de las cosas que intentó comprender y hacernos comprender fue a Sendero. Estuve leyendo también ahora Qué difícil es ser Dios, volviendo a leerla, el artículo chiquito, y termina pues Carlos Iván también con estas metáforas en las que nos dice que para Sendero nosotros éramos arcilla, barro, moldeable a imagen y semejanza de la ideología y del partido, ¿no? Y entonces pues qué difícil es ser Dios, ¿no? Creo que fue interesante porque logró mirar el horror, ¿no? O sea, Carlos Iván fue una persona que miró el horror directamente, un horror que nosotros generamos, ¿no? Creo que sintetiza muy bien Osmar González en este libro que hace sobre los zorros, sobre esta generación, que por un tiempo largo Carlos Iván, y creo que quienes formaron parte de esa generación, de ese grupo intelectual, intentaron mandar señales sin respuesta. Señales permanentes, intentos permanentes, y creo que no lograron una respuesta. Entonces, a la pregunta que me hacía Pablo, y que hoy día Jaime en la mañana me decía qué significa entonces Carlos Iván para la generación de hoy, creo que vimos esas señales sin respuesta y espero que nosotros tengamos las respuestas. Creo que nuestra generación debe buscar construir un nuevo horizonte utópico. Creo que es la democracia. Creo que es decir sin temor que la violencia revolucionaria no tiene ningún sentido. Creo que asumir un horizonte nuevo supone abrazar la interculturalidad como una apuesta política para incidir y para transformar permanentemente. Así que continuaremos su afán por comprender, por incidir, por continuar en estas preguntas permanentes, por ser incómodos, y creo que porque él también lo querría, intentaremos romper con algunas de las apuestas de su generación. Eso es lo que yo quisiera compartir. Gracias. Gracias, Marisa.